Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Empezamos temporada en este 2024 con ambos programas, Diálogos en Libertad hoy sábado y mañana con Café de Economía. En estos programas vamos a intentar abordar la actualidad, como siempre, siguiéndola paso a paso y minuto a minuto. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante con dos personas que conocéis, como son Carlos Lacazi y Adriana Delgado, colaboradores de Diálogos en Libertad y además directores jurídicos del despacho Lacaci Abogados, que es un despacho de nuestra confianza y con el que colaboramos habitualmente, tanto con la presencia de ellos como para consultar temas. Y hoy vamos a hablar de un tema importante como es la migración. Pero antes de empezar, me vais a perdonar que toque un tema que para mí lo considero uno de los más importantes que puede haber, como es el hecho de recordar a un amigo. Y en este caso, quiero recordar, sin lugar a dudas, a alguien que yo considero personalmente amigo y casi un hermano, como es Gregorio Ordóñez Fenollar, que el próximo martes va a hacer nada más y nada menos que 29 años que fue asesinado cuando se encontraba reunido con sus compañeros en el bar La Cepa de San Sebastián. Gregorio fue un personaje importante que revolucionó no solo la política vasca, sino la política española por su forma de hacer, por su atracción y porque se puede considerar que era un animal político, pero las huestes de ETA, los asesinos independentistas vascos, lo mataron un 23 de febrero de 1995 y quisieron derribar lo que era un liderazgo político y sin darse cuenta lo cometieron, o sea, lo convirtieron en un mito, porque Gregorio Ordóñez Fenollar, al igual que también Miguel Ángel Blanco, son dos de los mitos importantes no solamente de la política vasca, sino también de la política española. Goyo, descansa en paz. Como decía, estamos con Carlos Lacazi y Adriana Delgado, directores jurídicos del despacho Lacazi y Delgado Abogados. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días a ambos y bienvenidos a Diálogos en Libertad. Muy buenos días, Vosotros, Eugenio. entre las distintas especialidades jurídicas que tenéis, una de las importantes es el tema de la migración. Y el tema de la migración en España es un tema polémico, es un tema que está generando dudas incluso desde cuestiones constitucionales, porque uno de los socios del gobierno, concretamente Junts per Catalunya, que encabeza ese prófugo de la justicia que se llama Carlos Puigdemont y que pretende dirigir España desde Waterloo, exige nada más y nada menos que se le transfieran las competencias de migración. Y eso, tal y como se ven las cosas, puede ser inconstitucional. Pero él quiere que se transfiera, el gobierno dice delegar. Carlos, por empezar contigo, ¿cómo veis este tema de la migración en España, las consecuencias que está teniendo? Me refiero independientemente del hecho de las exigencias de Puigdemont, pero ¿cómo está en este momento? Porque hay dificultades, por un lado, de la emigración que viene a Canarias, por otro lado, hay importantes problemas en el Sahel que generan las conocidas pateras, pero también hay otra migración que viene de Latinoamérica y no es que cause problemas la venida de ellos, pero sí la manera en la que vienen y la metodología que utilizan para establecerse en España, ¿no? Bueno, ante todo, me permitirás también dar ese abrazo compartido a la familia de Gregorio Ordóñez, en paz descanse, en especial a mi querida amiga Consuelo Ordóñez. Y bueno, pues desde aquí efectivamente unirnos a este recuerdo del dolor por la pérdida de un auténtico demócrata como fue Goyo
y que le tenemos siempre muy presentes y maldecimos el día en el que la banda criminal ETA acabó con su vida como en el de tantos otros también. Gracias por el recuerdo también. Pues entrando en materia, Eugenio, efectivamente yo lo primero que tengo que explicar es que nuestro despacho, como bien has comentado, entre otras áreas jurídicas, está muy especializada en el área de migración, extranjería y nacionalidad española y tenemos muchos clientes nuestros que precisamente vienen de partes del mundo de los que usted apunta. En concreto, tenemos una población latinoamericana muy importante como clientes que les hemos ido ayudando en esos trámites para regularizar su situación o venir, por supuesto, de manera ordenada e irregular, como mandan las leyes de extranjería en España. Por tanto, conocemos bien la materia y sabemos muy bien de esta problemática que apunta en esta introducción Eugenio. Efectivamente, la política que se haga en materia de extranjería, de migración, es clave para el devenir de luego las personas que vayan a entrar por las fronteras en España. Esto parece una obviedad, pero si no se ataja bien la inmigración de manera regulada, de manera ordenada y de manera conforme a las leyes establecen, no solo la legislación interna, también las leyes internacionales, las propias directivas de la Unión Europea, que ya inciden muy de lleno en armonizar un control de fronteras por los países del espacio Schengen europeo, pues tenemos luego el problema que vemos con esas pateras que están llegando en masa por una, vamos a decir, política no muy bien definida de entrada en frontera y también de los pactos y de los acuerdos que se hace con los países de origen desde donde vienen estos ciudadanos que deciden venir a España. Por tanto, es un problema serio y es un problema que compete, por supuesto, al Estado español, al gobierno de España, porque la política migratoria, conforme bien dice usted, está ya indicada en la Constitución española, en su artículo 149, que es de competencia exclusiva del Estado español. A partir de ahí, ¿qué ha sucedido en estas semanas que estamos nosotros ahora mismo, bueno, pues hablando de este tema? Pues que uno de los socios del gobierno, en concreto Junts por Cataluña, pues ha decidido chantajear, vamos a decir, de forma abierta una vez más al gobierno de España para ofrecerle su apoyo en 3 reales decretos que querían sacar adelante con un pacto migratorio por el cual se arrogarían las competencias ni más ni menos que en materia migratoria en España. Y claro, esto choca directamente con ese artículo 149 reservado, entre otras materias, también la de migración al gobierno de España. Claro, ahora están en un lío viendo cómo dulcifica, por un lado, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, lo que es ese acuerdo que se ha firmado hablando de, bueno, que son competencias delegadas de gestión, que bueno, que es una parte, pero Junts quiere aferrarse muy bien al posible acuerdo que todavía no hemos visto en detalle y que claramente parece que ellos van vociferando que es un acuerdo de completo en materia migratoria. Y esto, por lo Carlos, que luego desarrollaremos, por es ir grave. avanzando en el programa y también para que su compañera de despacho, Adriana Delgado, participe en él. Adriana, se está generando una política importante en el asunto de la migración desde el punto de vista de que si bien uno de los socios del gobierno pide la asunción de competencias por parte de una comunidad autónoma desde el punto de vista de migración, dado que ese artículo 149 especifica claramente que eso no podría ser posible porque la política la tiene que marcar el gobierno de la nación. Pero luego hay una palabra que yo diría que es trampa, que es el hecho de la delegación de competencias. ¿Esto Ujú. qué es? Lo digo sobre todo para que nuestros televidentes y oyentes lo entiendan bien.
¿qué diferencia hay una transferencia de competencias a una delegación de competencias y de qué manera podía afectar, por ejemplo, que el gobierno de Pedro Sánchez delegara las competencias de migración a Cataluña? Ujú. Vale, efectivamente, como adelantaba mi compañero Carlos Lacaci, la forma de disfrazar, ¿no? De alguna manera esta argucia por parte del gobierno actual, es decir, que no se trata tanto de una asunción de competencias como de la gestión de esta materia de migración. Pero el resultado práctico es que, siendo esto así, van a tener control sobre la política migratoria, aunque ellos estén tratando de disfrazarlo de esa manera. En definitiva, van a poder decidir si los migrantes van a quedarse o van a tener que salir de la comunidad y de esta forma tener cautivo el voto. De alguna manera, Carlos, el hecho de que se deleguen las competencias, por ejemplo, en este caso en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que además tiene policía autonómica, supondría el hecho de que tiene control de fronteras, supondría el hecho de que ese examen que se pasa para la obtención de la nacionalidad española y la obtención de la nacionalidad española dependería del gobierno autonómico. ¿Cuáles serían exactamente esas competencias que se delegarían a una comunidad autónoma? Claro, hay que, por un lado, diferenciar lo que es el hecho de las autorizaciones de estancia o de residencia, los requisitos de entrada y también de expulsión de cualquier ciudadano extranjero, de lo que pueda ser cuestiones de nacionalidad española, que actualmente compete al Ministerio de Justicia y no al Ministerio de Política Territorial, Seguridad Social y Migración. En cualquier caso, en el primer punto, que es donde tenemos la política migratoria que hay que coordinar, insisto, no solo en España, sino también de lo que va marcando la Unión Europea, donde se pretende armonizar, como antes dije, para que el espacio Schengen sea un espacio seguro en cuanto a sus fronteras y que venga una población migrante de forma ordenada y regulada. Si esto quiebra y se transfieren competencias a una comunidad autónoma, en este caso a Cataluña, pues efectivamente la política que pertenece actualmente y depende del Ministerio del Interior, Policía Nacional, pasaría o podría llegar a arrogarse a la Policía Autonómica, en este caso de los Mossos d'Esquadra en Cataluña. ¿Qué sucede? Bueno, primero que una competencia como la que tiene la propia Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Policía Nacional, por ley, quedaría sin contenido, y lo que es más grave, podría hacerse política con la cuestión migratoria. Y cuando digo que podría hacerse política, es que el tema migratorio no debe de ser por oportunidad política, es una cuestión de Estado que por necesidad y según los flujos migratorios que en cada etapa, incluso de económica, por ejemplo, podríamos decir, puede convenir abrir más mediante políticas, por ejemplo, de atracción de inversión extranjera, por ejemplo, de profesionales altamente cualificados, todo esto por la ley de emprendedores ya está bien regulado, pues si se adscribe a una comunidad autónoma y empieza a legislar esa comunidad autónoma, vamos a suponer que por oportunidad política, pues por oportunidad política podrían llegar a hacer que se abran las fronteras cuando, como mi compañera decía, puedan dar votos, porque en las municipales los migrantes pueden votar siempre y cuando estén empadronados en No en esa las generales. institución, no en las generales, pero sí en las municipales, que también les da votos, y por la misma razón, por oportunidad política, podrían llegar a decidir cuándo se expulsa a un ciudadano extranjero, pero por oportunidad política, no por lo que ya está regulado a día de hoy en la ley de extranjería. Hablando precisamente de ese tema de la expulsión, parece que por la forma de ver las cosas de Junts per Catalunya, uno de sus objetivos para
vamos a decir, hacerse cargo bien o sea, de esa delegación de competencias de migración es precisamente para expulsar migrantes de Cataluña. De hecho, parece ser que algunos alcaldes de esta formación han ido por ese camino. Adriana, de alguna manera se puede manipular de la migración que va a un territorio como en su día se parece que se puede observar en Cataluña que a lo largo del tiempo ha beneficiado más o ha abierto más la mano a que fuera emigración, vamos a decir, musulmana de países del Sahel, que no la latina o latinoamericana, que además tendría más facilidades desde el punto de vista del idioma. Perfectamente, claro. De hecho, uno de los problemas o de los conflictos que está sucediendo es precisamente bueno, pues que los migrantes que se encuentran en esta comunidad, pues culturalmente están mucho más distanciados, ¿no? Y, por ejemplo, con algo tan fundamental como pueda ser el idioma, evidentemente no hay la cercanía que pueda haber con Iberoamérica y hay directrices internas mm, a la hora de gestionar las solicitudes de residencia, etcétera, probablemente las haya en cuanto a levantar más o menos la mano según sea la nacionalidad. No me extrañaría nada que sucediera eso. Y no solamente eso, sino lo que comentaba Carlos Lacazzi, que efectivamente al delegar la gestión pues puede suceder que los mozos en la graduación que se comprende de las sanciones en tema en tema de migración, pues decidan, en vez de una multa, pues que se produzca esa expulsión que estamos diciendo, ¿no? En eso, ya que me preguntabas, Eugenio, se puede traducir la delegación de la gestión, como está sucediendo en este caso. Carlos, como nos ve mucha gente de Latinoamérica y el flujo de migración de Latinoamérica a España es bastante importante, ¿nos puedes explicar, por favor, cuáles son un poco los pasos que debe de dar alguien para venir de forma legal? Porque con Latinoamérica se está produciendo también un caso curioso y es que mucha gente, quizás mal informada, quizás por necesidades que está cubriendo, acude a España, vamos a decir, como turista, pidiendo prestar una cantidad de dinero que ronda los 2.000 euros para poder permanecer los 3 meses que indica la legislación para venir a visitar un país y generalmente se queda, pero eso le puede ocasionar graves problemas, ¿verdad? Efectivamente, Eugenio. Hay mucho del problema que sucede cuando un ciudadano o una ciudadana de Latinoamérica, del ejemplo que usted nos pone, se queda irregular en España. Créannos que en muchas ocasiones es por propio desconocimiento de lo que es los requisitos de entrada al territorio español y de las posibilidades de autorizaciones de estancia y de residencia que efectivamente en la legislación española en materia de extranjería están reguladas. Mire, voy a intentar hacer un esquema muy sencillito, sin entretenernos mucho, pero para detallar bien cuáles serían las vías o los pasos, ¿no? Primero de todo hay que ver si, como bien dice usted, el ciudadano extranjero que quiere entrar en España quiere venir hasta un plazo de 90 días, que en general es el plazo en el que pueden estar de forma de turista. Ahí habría que diferenciar. En casi toda Latinoamérica se excluye la necesidad de visados, aunque hay algunos países de Latinoamérica como Ecuador y otros que sí que todavía necesitan visado de entrada. Pero, por ejemplo, Colombia, Perú, bueno, muchos países de Latinoamérica no necesitan de visado, pero sí de contemplar estos requisitos, que son pasaporte, lógicamente, en vigor de 6 meses, con una fecha no inferior a 6 meses. En segundo lugar, tienen que justificar dónde vienen a España. Es decir, pueden venir a un hotel o a un B&B, por ejemplo, en cuyo caso tienen que presentar el ticket justificante de haber pagado esa estancia de hotel o de B&B o del alojamiento que fuere, o bien si vienen a casa de un familiar, el familiar previamente tiene que haber ido a Policía Nacional para firmar una carta de invitación donde viene
los días que va a pasar ese familiar extranjero en casa de este familiar en España y dónde está empadronado esa persona. También tendrán que justificar, como bien decía usted, una cantidad de dinero que actualmente las leyes exhiben en el 10%, exigen que sea el 10% del salario mínimo interprofesional por cada día que vengan a estar en España. Si actualmente cogemos el salario mínimo interprofesional, que todavía es 1.080, aunque ahora lo van a subir, el 10% son 108 euros, pues multipliquen 108 euros por cada día de los máximo 90 días que quieran entrar. Y, bueno, finalmente tienen que justificar normalmente cuántos días van a estar con el pasaje de ida y el pasaje de vuelta comprado dentro de esos 90 días. Siendo esto así, ya tendríamos el primer eslabón. Entrarían de forma regular a España como turistas y por los tiempo máximo de 90 días. Si quieren estar más de 90 días, ya entraríamos en el segundo o tercer escalón, que llamamos nosotros autorizaciones bien de estancia o bien de residencia. Normalmente una autorización de estancia, pues vienen a estudiar, pues chavales jóvenes que están terminando sus estudios, vienen a hacer un máster aquí en España o que quieren continuar sus estudios en España, etcétera. Y eso es una autorización de estancia por estudios de más de 90 días. Y luego ya estarían las autorizaciones de residencia, que por no alargarnos mucho, pero hay de muchos tipos. Autorización de residencia y trabajo, por cuenta ajena, por cuenta propia, autorización de residencia no lucrativa, para venir simplemente sin trabajar, pero aportando una cantidad de dinero y acreditando mayor, etcétera, etcétera. Por tanto, las leyes, Eugenio, en España actualmente no vienen de este gobierno, vienen de mucho antes, en concreto la ley 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su internacionalización, pues dejan bien a las claras todos los pasos que un extranjero puede seguir de forma regular para entrar de forma ordenada y legal a España. Otra cosa es que bien por desconocimiento o bien por conocimiento de otras cuestiones que ya no son legales, entren de forma regular o se queden de forma irregular. Y siguiendo con el tema, Adriana, ¿qué supondría para esa persona, por ejemplo, que viene para 3 meses, que generalmente suele traer aproximadamente unos 2.000 euros o poco más, el hecho de permanecer en España de manera irregular después de esos 3 meses? Porque hay que tener en cuenta que muchos vienen con la esperanza de encontrar un trabajo, pero el hecho de venir de manera irregular les puede suponer problemas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de eso, e incluso ese dinero en muchas ocasiones con el que vienen y pasan la frontera, luego lo tienen que devolver. ¿Eso qué problema suele generar, Adriana? Claro, efectivamente, Eugenio, como adelantaba Carlos, por desconocimiento muchas veces entran en unas condiciones que no son las adecuadas en el sentido de que entran en España con un visado de turista y luego permanecen. Eh, Nuestra experiencia es que les condiciona completamente su calidad de vida porque viven con una inseguridad tremenda, ¿no? Para empezar, el hecho de que no puedan desarrollar una actividad laboral con normalidad, ¿no? Que no se les pueda dar de alta en la seguridad social, que no tenga su nómina, etcétera. Entonces, el migrante que está de forma irregular, pues para ellos es importantísimo. Todo el tema de la salud, en fin, el hecho de que no puedan viajar, porque en el momento en el que viajen y salgan, como acabas de decir, Eugenio, les pueden sancionar y prohibir la entrada. Es un perjuicio enorme para ellos. También es verdad que hay un régimen especial, que es el de la ley de emprendedores, que permite regularizar la estancia encontrándose ya en España. Pero bueno, los requisitos son muy especiales y normalmente estos migrantes que se quedan en estas condiciones pues no los cumplen. ¿No? Se adecuaría más al régimen general que especifica Carlos, que bueno, que se refiere a regularizar la residencia, pues porque se esté trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia, porque se tenga recursos económicos para sustentarse durante el tiempo que se regularice su residencia con las posteriores renovaciones, etcétera. Es muy común que la forma de
de regularizar la residencia en estas situaciones sea a través del arraigo, que además ha habido modificaciones de la ley de extranjería y bueno, pues esta posibilidad se ha ampliado bastante, ¿no? Con el arraigo laboral, etcétera. Normalmente suele ser el arraigo social, que es a los 3 años con un contrato de trabajo, pero bueno, durante ese tiempo, efectivamente, pues la inseguridad que tienen es tremenda y sus condiciones y su calidad de vida, pues, pues bueno, es muy, muy difícil. Y por eso también el hecho de que se delegue la potestad de poder sancionar por ejemplo, como comentábamos que podría llegar a suceder en Cataluña, pues es tan determinante, ¿no? Una de las sanciones precisamente al estar en situación irregular es la expulsión. Un poco de sanciones y de cosas que pueden pasar a una persona que viene en plan de migración. Yo que vivo en una zona que ha sido de muy fuerte inmigración en los últimos años, porque yo, o sea, desde la zona, por ejemplo, de Motril hasta el mar, todo lo que comprende el mar de Alborán, han llegado a venir 17.000 y pico personas en patera, pero de alguna forma esa persona que viene a pasar en un centro de internamiento para inmigrantes que hay y demás, pero resulta que o bien llegan a Canarias también, resulta que luego son trasladados a la península, se les da un papel como una posible expulsión, pero esa expulsión no se lleva a efecto por falta de control. En Efectivamente, cambio, sí, esto pasa mucho. en la migración, vamos a decir, latina, ¿cómo está la cosa? Ujú. Bueno, pues en este caso, este es el mayor problema que, como bien apuntaba Adriana, pueden encontrarse los ciudadanos que deciden venir de forma no regular a España o por ciertas consecuencias acaban quedando irregulares en España, ¿no? En nuestro país. Es un problema para ellos, ya lo ha apuntado Adriana, pues porque no pueden acceder a la seguridad social y por tanto no tienen la sanidad pública en general cubierta, porque tienen que trabajar en trabajos de economía sumergida, por tanto, y son más fácil caer en bandas criminales de trata también de trabajadores irregulares. Bueno, pues porque las condiciones de estar irregular en un país, ahora hablamos de España, pero si pensamos en el país que fuera, pues nosotros como españoles, si quedáramos irregular en ese tercer país, nos pasaría lo mismo. Son condiciones bastante duras. El hecho de estar... Es importante una cosa, las condiciones españolas son las mismas de que, por ejemplo, podrían darse el caso en Holanda. Lo que pasa que España, vamos a decir que al ser frontera Schengen y al ser frontera europea, pues es la primera que recibe el impacto, ¿no? Exactamente, es decir, las normas que yo antes hablaba de cierta o bastante armonización en la Unión Europea bajo esas directivas de requisitos muy similares, pues efectivamente hay poca diferencia dentro de los 27 países de la Unión Europea en cuanto a requisitos a cumplir. Ahora bien, el flujo migratorio, por definición, pues lo tenemos en España con un volumen mucho más alto, pues por razones obvias que usted apunta de las fronteras, tanto por la parte de Marruecos como por otras partes del mundo, ¿no? Nos preguntaba, para los ciudadanos latinoamericanos, igual que para otros terceros estados, pero centrándonos en ellos también, mi compañera Adriana ha apuntado efectivamente que cuando están irregulares, pasan una travesía, diría yo, en el desierto hasta que consiguen por la vía del arraigo regularizar su situación. Es verdad que ahora hay otras figuras como el arraigo para la formación que les permite, bueno, pues hacer unos cursos formativos de profesionalidad para poderse, bueno, incluir dentro de esas ofertas de trabajo que después les llegarían, etcétera, pero no menos de 2 años van a estar en esta situación. Y usted bien apuntaba que por el flujo tan enorme que hay, por ejemplo, en Canarias, de los irregulares que nos llegan también, que llegan a España, pues por falta de medios, los centros de internamiento de extranjero efectivamente no dan abasto y muchas veces o no pueden expulsarles en el tiempo máximo, que son 45 días que pueden permanecer en estos centros de internamiento, o directamente no hay capacidad para ellos y quedan, bueno, pues en la calle a expensas de que la Brigada de Extranjería, a través de Policía Nacional, les pida la documentación, comprueben que están irregulares y incoen un procedimiento de expulsión. Sí.
muchas veces caduca porque tiene un plazo también de 6 meses en línea general y, por tanto, si no les han conseguido expulsar en estos 6 meses, quedan irregulares. Ahí viene mucho, Eugenio, de lo que es el problema y de lo que sería la solución de una política migratoria que el Estado tiene que asumir y tiene que responsabilizarse, porque con la ley en la mano, ya lo estamos viendo, hay cauces más que suficientes para que casi todos los ciudadanos extranjeros que hayan decidido entrar a España lo puedan hacer de forma regular. Y aquellos que por motivos ajenos a su voluntad, por ejemplo, hayan sido engañados por bandas criminales de trata de personas y de extranjeros, hayan sido engañados, pues tienen también otras vías residuales para poderse regularizar. Pero la responsabilidad del Estado es mantener un flujo migratorio de forma ordenado y regular. Por tanto, no se entiende, y así lo han dicho otras comunidades autónomas, como la misma comunidad de Canarias, entre otras, no se entiende que ahora vayan a delegar en una comunidad autónoma, en este caso a Cataluña, una política migratoria que es clave en un sistema también de orden como es un Estado de Derecho en España, ¿no? Bien, Adriana, hay otro aspecto importante de la migración que es el hecho de la migración económica y España, concretamente Latinoamérica, ha sido receptora de importantes caudales de inversión, vamos a decir, de países pues que por dificultades políticas o porque simplemente han considerado interesante invertir en España. ¿Cómo está ahora ese tema? Y es fácil venir, por ejemplo, qué sé yo, de Colombia, Venezuela, Perú, de Miami, de El Salvador y demás para poder invertir en España. Fácil no es. Eso en cualquier caso, ¿no? Porque es el régimen especial que decíamos al principio, ¿no? Que tiene una serie de facilidades, ¿no? Como por ejemplo que incluso permita regularizar la residencia encontrándose en España, pero claro, económicamente es mucho más inaccesible que el régimen general. En el despacho, efectivamente, dada la situación política tan complicada que hay ahora mismo en general en Iberoamérica, pues tenemos muchos clientes que lo que están haciendo principalmente es extraer su patrimonio, claro, porque tienen una inseguridad tremenda, incluso se plantea que en un momento dado les puedan llegar a expropiar, ¿no? sus ahorros y, bueno, pues el patrimonio que puedan tener. Y entonces vienen tanto mucho a España como a Portugal. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con el Consulado de Colombia, ¿no? Que mencionabas el caso de los colombianos, o con el Consulado de Perú, pues tenemos muchos clientes, tanto colombianos como peruanos, que están en esta situación, que en un momento dado, pues a lo mejor no encuentran esa seguridad jurídica que en España sí que podamos proporcionarles. Mm, Entonces, eh, por Al ejemplo, hilo, invirtiendo en un inmueble, etc. al hilo, perdón, Eugenio, de este tema, efectivamente es conveniente también apuntar que para todos estos ciudadanos, bien sean colombianos, peruanos, salvadoreños, dominicanos, en fin, de toda Latinoamérica, que por la cercanía del idioma, obviamente, pues recalan en España o lo tienen en su punto de mira, pero también por la estabilidad, como bien decía Adriana, económica, por lo menos hasta la fecha, y esperemos que nos dure mucho tiempo, seguridad jurídica, una seguridad también ciudadana que no encuentran en muchos momentos en sus países de origen, deciden efectivamente invertir en España. Para eso está canalizada la ley de 2013, la conocida como Ley de Emprendedores, que se aparta del régimen general de extranjería y fue una ley que vino precisamente a paliar la anterior crisis económica que, derivada de la crisis subprime que estalló en Estados Unidos de las hipotecas basura, afectó a todos los países con un efecto dominó y también en Europa y específicamente en España desde mm, 2008 a 2013. Para paliar esa situación, ese déficit que había también de inversión extranjera en España, también estaba el objetivo de esta ley de extranjería, pero la ley de emprendedores en este caso, para atraer inversión y profesionales altamente cualificados. Piensen
que no solo es el ciudadano peruano o mexicano, por ejemplo, que viene a invertir en un inmueble de 500.000 euros o más, lo que se denomina Pero habría coloquialmente. que decir que, por ejemplo, una inversión de ese inmueble de 500.000 euros tiene que pasar también por el visto bueno del gobierno, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay que acreditar una serie de requisitos. Ese bien inmueble tiene que estar libre de cargas, no puede ser con hipoteca, tiene que ser una vivienda que esté certificada efectivamente luego en el registro de la propiedad como que se ha adquirido. Bueno, y no todo el mundo, obviamente, como bien decía Adriana, pues tiene esos 500.000 euros. Pero esa es una sola vía de la ley de emprendedores. Hay muchas más. Tenemos, por ejemplo, yo voy a apuntar dos que son muy utilizadas. Una, la de profesional altamente cualificado. Son todos aquellos ciudadanos extranjeros que tienen en propiedad un título universitario y ese título universitario les permite trabajar de forma cualificada en España. La empresa les tiene que hacer una oferta, eso sí, con un salario adecuado a ese perfil profesional altamente cualificado, que rondaría los 45.000 euros brutos anuales, para hacerlo más o menos genérico, y luego, bueno, demostrar y acreditar que se van a emprender en un puesto de trabajo con cierta responsabilidad. Ese sería uno. Y otro que están utilizándolo mucho ahora mismo a través o a raíz después de la pandemia que empezó el teletrabajo. Hablamos del teletrabajo interno, pero también del teletrabajo internacional, la figura de nómada digital, donde hoy en día con un ordenador, con los medios tecnológicos adecuados, un ciudadano mexicano, hondureño, peruano o de cualquier país del mundo, iraní, chino, ruso, puede venir a España a trabajar teletrabajando internacionalmente si demuestra que puede hacerlo con esos medios y se le da un permiso de residencia por ley de emprendedores también. Es decir, hay diferentes vías, también el trabajo interempresarial cuando hay una empresa filial en España de una empresa madre allí en Latinoamérica, por ejemplo. Todas estas son vías que permite la ley de emprendedores. Por decir de alguna manera, ¿es aconsejable informarse antes de qué tipo de despachos o qué tipo de profesionales en España pueden asesorar a ese migrante económico o a ese migrante que quiere venir a residir a España desde el punto de vista de que no se vean estafados? Porque, claro, un despacho de abogados mexicano puede conocer, puede tener a un cliente que le interesa invertir en España, pero ¿cómo contacta con gente de aquí de España? O sea, en este caso, por ejemplo, con ustedes, con la CACI Abogados, porque lo importante es decir, voy, no conozco nada, quiero invertir, quiero establecerme, quiero trabajar o desarrollar mi futuro, pero ¿cómo me muevo? Es fundamental y ahora complementará Adriana seguro este punto porque ella lleva también el marketing del despacho y hace una labor muy buena de dar precisamente conocimiento y voz de lo que se hace en nuestro despacho. Dentro del área, por ejemplo, de extranjería, nosotros utilizamos muchos canales. Ya ha apuntado Adriana que además estamos como asesores jurídicos de alguno de los consulados aquí en España, de Perú, de Colombia, pero también a través de los CEPIs, de Conoce tus leyes, de cursos que hacemos y de charlas jurídicas que intentamos llegar a toda esta población, sobre todo latinoamericana, que por el idioma, como antes dijimos, pues es más fácil, ¿no? Pero usted ha apuntado un punto que es extraordinariamente importante, Eugenio. Nos pasaría a nosotros si queremos desembarcar en cualquier país tercero, ¿no? Tenemos que estar muy seguros de que el profesional que nos va a asesorar y a tramitar los procedimientos de extranjería sepa y esté muy especializado en la materia. La materia de extranjería es una desconocida materia dentro de la rama del derecho. Yo me atrevería a decir que abogados especializados en materia de extranjería no somos muchos en España y con despacho que se dedique a asesorar a temas de extranjería hay menos todavía. Por tanto, es una vía acudir siempre a un abogado o una abogada que esté muy especializada en materia de extranjería si se quiere tener, pues por lo menos probabilidades de no quedar irregular, como antes decíamos. Quizás tener en cuenta que hay una doble legislación, pero en el fondo es una. Es decir, por un lado está la legislación española, pero sobre la que impera también la legislación europea, pero que hay que tener en cuenta ambas, ¿no? Sí, además, Eugenio, es curioso un poco
a colación de lo que tú comentas, porque incluso grandes empresas luego no tienen profesionales que tengan esta especialización y a lo mejor se quieren traer trabajadores de estos países y se encuentran con que luego no saben cómo regularizarlos o bueno, pues en sectores como pueda ser el del deporte, ¿no? Que sabemos que hay deportistas muy buenos iberoamericanos, pues más de un equipo conocido se ha encontrado con la situación de tener un jugador de fútbol estupendo y tenerlo irregular o que él esté en situación regular y la familia, que lógicamente pues vienen con la familia, con los hijos, etcétera, pues estén en situación irregular. O sea que no es ninguna tontería que efectivamente se tenga el despacho con esta especialización, claro. Sí, esto que apunta ahora Adriana es muy importante y el ejemplo que ha puesto puede, la verdad, bueno, llamar mucho la atención y sorprender a nuestros televidentes, ¿no? Y a todos los que nos estén escuchando. Obviamente, por razones obvias, vamos a dejar en el anonimato ciertos jugadores de fútbol profesional de primera división de España que han pasado por el despacho nuestro para poder tramitar, ¿no? Los propios clubs, algunos de estos clubs de algunos de estos jugadores, efectivamente no tenían el departamento jurídico especializado en la materia. No digo que no tengan abogados y buenísimos, digo que no Sí, tenían sí, los sí. abogados especializados en la materia y hemos tenido casos, como bien apunta Adriana, de jugadores de primera división de fútbol de la Liga Española que no han podido regularizar en primera instancia y han quedado en un limbo junto con sus familias a expensas de poder canalizar la mejor solución que finalmente desde este despacho de la Caz y Delgado Abogados pues les propusimos, ¿no? Pero esto es un botón de muestra. Hablaba Adriana de deportistas de élite, pero tenemos efectivamente a empresas tecnológicas de primerísimo nivel, multinacionales, donde efectivamente no tienen el departamento jurídico o esos abogados especializados, ¿no? Tanto es así que los grandes despachos, aunque empiezan a tener departamentos propios, suelen externalizar y tenemos a despachos mucho más grandes en volumen y en número de abogados que nosotros, pero sin embargo nos externalizan la parte de extranjería pues por esa especialización que estamos comentando. Y de hecho, yo me he encontrado, por ejemplo, con gente latinoamericana que ha tenido que salir por razones políticas de, por ejemplo, de Venezuela y demás, que al acudir a España, como tenían un asesoramiento, vamos a decir, por ejemplo, de Estados Unidos y demás, se han encontrado con dificultades porque desconocían de allí la legislación y encontrar ese despacho no sabían cómo, ¿no? Pues Así. amigos y amigas de Diálogos en Libertad, hoy hemos tomado un tema como la migración con dos especialistas en todos los aspectos derivados de cómo se desarrolla la misma, con capacidad para opinar y discernir si eso que pretende el prófugo de la justicia, Puigdemont, puede ser posible, que parece ser que no desde el punto de vista de transferencia de competencias, porque vulneraría el artículo 149, y veremos a ver cómo nos lo vende el gobierno, si como delegación, como cesión, como ejecución, pero lo cierto es que al fin y a la postre la migración es uno de los problemas importantes dentro de la sociedad europea, española y en este caso, vamos a decir, bicontinental entre Latinoamérica y España y por otro lado entre África, por ejemplo, y España. Y hemos intentado abordarlo de una forma de intentar dar a conocer a través de especialistas. Gracias por todo. Recuerdo que la semana que viene estaremos aquí y volveremos a tratar otro tema importante pegado a la actualidad de nuestro país. Gracias y hasta la semana que viene.